RTP. Está con nosotros a esta hora don Ramón, vía Zoom, 8:13. Nos acompaña ya a través del Zoom Walter Efrén Guerra Bustamante, economista. Vamos a hablar sobre Ecuador. Ya es el tercer país que le debe al Fondo Monetario Internacional, aunque en algunos otros cálculos, sobre todo pues ayer hablando con el exministro Ortiz, Ecuador por rendimiento de PIB incluso podría estar sobre Ucrania. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias otra vez por invitarme. La verdad es que disfruto mucho esta radio, se invita a gente tan importante, los comentarios siempre de mucha calidad. Así que de nuevo un abrazo a todos en el panel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, economista. Empecemos por este punto. ¿Cómo llegamos a hacer o ocupar los primeros lugares de los países que más le deben al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo llegamos a depender tanto de este acreedor internacional? Bueno, un Estado fallido, ¿no? Un Estado que no da pie con bola cada vez y cuando elegimos nuevos gobiernos con la esperanza de salir del hueco y no terminamos de salir. Entonces, hay un Estado hipertrofiado, exceso de burocracia, exceso de Estado, y eso se financia vía impuestos o se financia vía deuda. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, cada vez financiar el gasto público con deuda significa patear la pelota para que otra generación pague la fiesta, para que otro gobierno lo pague, cuando hay medidas alternativas para hacerlo. Más allá de que tampoco hay que escandalizarnos tanto con las cifras de la deuda, ya si me dan la oportunidad ya lo conversaremos más tarde, pero no hay que escandalizarse tampoco con las cifras de la deuda. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por eso, estimado Walter. Si nos dice que es un tema preocupante, pero no deberíamos escandalizarnos por las cifras en sí, yo pienso que hay una contradicción, o pensaría que hay una contradicción, así que más bien le pediría que empiece diciéndonos cómo deberíamos nosotros valorar estas cifras. Bueno, a ver, sí, hay que preocuparse obviamente, ¿no? Estamos estadísticamente en tercer o cuarto lugar. Algunas cifras nos ubican detrás de Egipto, eso significa cuarto lugar. Le debemos al Fondo Monetario 8.700 millones de dólares. Nuestra deuda externa total no supera los 50.000 millones de dólares. La deuda pública no supera los 86.000 millones de dólares. Si tú lo ves en perspectiva, ¿cuánto representa la deuda pública total? Y voy a manejar cifras del Banco Central, no del Fondo Monetario, que son cifras más bajas, que no incluyen algunos rubros de la deuda pública total. Pero si tú lo ves en perspectiva, la deuda pública total del Ecuador no representa más allá del 68% del Producto Interno Bruto, 68% del PIB. Eso es la deuda pública total, que incluye deuda interna, deuda externa. Y si tú lo comparas, por ejemplo, con China, China tiene una ratio de 88%. Claro, se dice que China esconde mucha información, que China está mucho más endeudado de lo que reconoce, etc. Pero tomemos la cifra oficial del gobierno chino, estamos hablando de 88%. Tomemos la cifra de los Estados Unidos, el ratio de Estados Unidos es 125% en relación al PIB. Y peor aún, tomemos el caso de Japón, el ratio de Japón es 230% del PIB. Nosotros no superamos el 68%. Ahora, claro, los críticos dirán, bueno, no es lo mismo hablar de Japón que hablar del Ecuador. Japón es una economía rica, Japón puede pagar una deuda del 230% del Producto Interno Bruto. Para Ecuador es demasiado pesado pagar un 68% del PIB. Sí y no. Claro, Japón es un país rico, el Ecuador es un país pobre. El Ecuador es un país pobre en donde solamente el servicio de la deuda se lleva el 22% de todo el presupuesto general del Estado. Solo el pago a la burocracia representa un 24% del presupuesto del Estado y en subsidios 17%. Es decir, un país pobre que destina el 63% del presupuesto general del Estado a servir su deuda, a pagar burocracia excesiva y a pagar subsidios. Entonces sí, el caso de Ecuador es diferente al caso de Japón. Entonces a eso me refiero cuando digo no nos escandalicemos porque nuestra deuda no supera el 70% del PIB, pero al mismo tiempo, claro, escandalicémonos porque es que no damos pie con bola. Seguimos aumentando el gasto público. No queremos poner el dedo en la llaga. No queremos ir a la solución Pero solo verdadera. Un pequeñito dato de color, estimado Walter. La gran mayoría de la deuda del gobierno japonés está en manos del Banco Central de Japón. Y Japón es un país famosamente con tasas bajas, si no negativas. O sea, es un monstruo bastante extraño para estudiarlo. Y como usted bien decía, hay otros países que parecidos a Japón, que no hacen lo que hace Japón, pero que por su solvencia, por su solidez, pueden sostener esos niveles de endeudamiento. ¿No? Creo que es importante aclarar eso.
Claro, gracias por la puntualización. Yo quisiera preguntarle más bien sobre qué margen de maniobra, considerando que igual usted entiendo que hace esta relación de es un desastre, pero digamos, no del caso en específico, pero sí lo es en cuanto a la manera sistemática en la que se está operando. ¿Qué margen de maniobra real, digamos, tiene el Estado ecuatoriano bajo este nivel de endeudamiento? Es decir, considerando que usted incluso indica que pareciera que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para canalizarlo. Igual creo que podríamos tratar de hablar de un margen de maniobra, tanto como lo que pasa ahora, como lo que podría proyectarse en el caso de que no se resuelva. Claro, a ver, ¿qué margen tenemos? Tenemos un margen de acción, ¿verdad? Pero si atacamos el problema de verdad. Pero eso de endeudarnos cada vez no es usar ese margen de acción. Endeudarnos significa me endeudo para pagarte la deuda. Y el próximo gobierno vuelve a hacer lo mismo, me endeudo para pagarte la deuda. Y sigue creciendo el gasto público. ¿A qué me refiero yo con el margen que sí podemos utilizar? Aquello que sí está en nuestras manos. Y déjame darte un ejemplo. Fue el caso de los países bálticos. A los países bálticos el Fondo Monetario les dijo más o menos lo similar, lo que es la receta de siempre del Fondo Monetario, ¿no? Recorten el gasto y devalúen la moneda. Entonces, los países bálticos dijeron, no vamos a devaluar la moneda, nosotros tenemos un proyecto con la Unión Europea, así que en vez de devaluar la moneda, nosotros vamos a reducir el gasto público. No le hizo caso al Fondo Monetario Internacional, ellos tenían la convertibilidad, ¿verdad?, atado al euro. En el caso del Ecuador, ¿qué podemos hacer nosotros? Y eso es lo que ningún gobierno quiere hacerlo porque, claro, no es político. Hay que reducir el gasto público. Pero no puede ser, por ejemplo, ustedes ven que el gobierno de Noboa hizo una reducción simbólica de personal. Sacó 5.000 funcionarios del sector público. Pero en el gobierno de Noboa han entrado como 6.000. Es decir, si tú haces las sumas y las restas, ha crecido el sector público, ha crecido la burocracia en el gobierno de Noboa. Entonces eso fue una burla, eso fue un chiste. Hay que hacer una auténtica reducción de la burocracia, porque tenemos un exceso de 30-40% de burocracia. Hay que ir a un recorte profundo del gasto público, como lo hizo Argentina. Vean ustedes cómo a Argentina le tomó menos de un año eliminar el déficit fiscal, que era mayor que el del Ecuador. Menos de un año, con medidas traumáticas, por supuesto. Pero ahí se estrellaron todos los economistas, porque todos los economistas decían que iba a haber un costo social impresionante. No hubo tal costo social impresionante. Se ha reducido la pobreza en la Argentina. Entonces, si Ecuador sigue por el camino de mantener y aumentar el gasto público, de mantener y aumentar cada vez la burocracia, entonces vamos a seguir permanentemente endeudándonos para pagar deuda. Entonces, ¿qué margen tenemos? Volviendo a tu pregunta, ¿qué margen tenemos? Ninguno. Por ese camino, el margen que tenemos es que cada vez nos vamos a ir endeudando más. Solamente estamos hablando, ojo, de la deuda externa, olvidándonos de la deuda interna, que es tan grande como la primera. Claro. Un poco más pequeña, pero es enorme y pesa bastante en el presupuesto y en la economía nacional. Dentro de lo que estamos hablando, de esta deuda que mantenemos con el Fondo Monetario Internacional, que es muy probable que pues aumente en los próximos años y que existen nuevos desembolsos, hay un cronograma de pagos. Cerca de 1.090 millones, 2026, 2027, 1.200 y algo, y así hasta llegar hasta el 2034, que se tiene que terminar de cancelar los haberes que tenemos. Ahora, es una deuda no a 10 años, no a un plazo mayor de eso, sino a plazos pequeños. Y ahí también tal vez le consulto, ¿existiría algún tipo de preocupación en materia de cuánto será la tasa o el impuesto, no el impuesto, pero sí los intereses que tengamos que pagar por ser un muy corto plazo? Bueno, primero que cuando usted habla de 10 años, siempre se hablan de análisis estáticos, ¿no? Tú dices, suponiendo que el Estado se maneje de tal manera, entonces esta deuda la vamos a pagar en 10 años. Suponiendo que, siempre haciendo supuestos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que viene un nuevo gobierno y aumenta el gasto público, otra vez acude al Fondo Monetario, otra vez se endeuda. Entonces, todo ese horizonte de 10 años que hicieron los analistas fracasó. ¿Fracasó por qué? Porque siempre en los análisis tú tienes que hacer ese ceteris paribus, ¿no? Suponiendo que. Pero ya vemos que jamás se cumple. Ahora, vamos al tema de las tasas de interés. Yo soy partidario de endeudarnos cuando es necesario con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque vean lo que pasó en la década del innombrable, ¿no? Que nos endeudamos porque dijimos el Fondo Monetario Internacional es el cuco, es el causante de todas las desgracias de América Latina, etcétera. Entonces nos vamos a endeudar con China. ¿Y qué pasó? Que el remedio fue peor que la enfermedad.
Con China nos endeudábamos con tasas de interés más altas, con China nos endeudábamos a plazos más cortos. China además nos obligaba a poner en garantía el petróleo y nos compraba el petróleo al precio que les daba la gana. Se quedaban con el dinero en los bancos de ellos y nos los daban por cuentagotas, etcétera, etcétera. Nos obligaban a hacer la obra pública con sus empresas, obra pública con sobreprecio, obra pública mal hecha, etcétera. Entonces, si a mí me dicen que sí, que el Fondo Monetario es el cuco, no, ningún cuco. El Fondo Monetario actúa como cualquier banco. El Fondo Monetario te pone condiciones para prestarte, ¿ok? Entonces, yo creo que sí, es mejor con el Fondo Monetario. Si nos presta a corto plazo, si nos presta 5 años y no nos presta 10, o nos presta 10 años y no nos presta 20, es por obvias razones, porque el Ecuador tiene un alto riesgo país, el Ecuador tiene muchos signos de interrogación, muchas dudas sobre el manejo de su economía. En el Fondo Monetario Internacional, casa adentro, deben tener clara la película que el gobierno no está en la línea de reducir el gasto público, el gobierno no está en la línea de tomar medidas radicales para enfrentar la economía. Entonces, claro, los préstamos no les van a dar al Ecuador jamás un préstamo de 20 años si el Ecuador no da las señales correctas, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, si a mí me dan a escoger entre endeudarme con los chinos, por ejemplo, y endeudarme con el Fondo Monetario, siempre va a ser mejor el Fondo Monetario Internacional en términos de plazo y en temas de tasa de interés. Economista, si bien el FMI no le podemos decir que es un cuco, pero digamos tampoco es un neutro inocuo, yo le pregunto porque, a ver, el FMI está ahí para evitar justamente colapsos macroeconómicos cuando un país en efecto no puede financiarse. Y yo, por ejemplo, ahí le digo, tal vez lo que no existe es justamente eso, que no le podemos denominar un cuco, pero los recortes sí suelen caer, por ejemplo, cuando se trata de hacer este pago rápido en inversión pública, en subsidios generalizados, en empleo estatal, en servicios sociales. Entonces, en ese sentido, yo sí le pregunto, aunque el FMI se presenta como técnico, pero le pregunto, igual prioriza este equilibrio fiscal rápido, ajustes antes que ingresos, también reduce el Estado antes de tocar rentas altas o evasión. Y yo le pregunto allí, en esas condicionantes, si bien no podemos hablar de un cuco, que es la metáfora que me parece interesante tocar, también existen otras condiciones que podrían alterar otras cosas a nivel país. Entonces, aún así, usted considera que es un buen elemento. Yo no discrepo ni estoy de acuerdo, simplemente lo hago para poder entender un poco estos puntos medios. Pero es legítimo, míralo de esta manera. Ya. Cuando tú te endeudas porque quieres comprar un terreno o quieres en tu terreno levantar una casa, tú vas al banco y el banco ¿qué hace? Se queda con la hipoteca. Se queda con tu propiedad hasta que le hayas pagado el último centavo. Cuando le hayas pagado el último centavo, ahí te devuelve tu propiedad, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional, en cambio, te pone condiciones y entre ellas te dice, no te voy a dar el dinero de golpe, como el banco privado sí te lo da de golpe, ¿verdad? El Fondo Monetario no te da el dinero de golpe, te lo dice, te lo va a dar poco a poco, conforme tú vayas cumpliendo y quemando etapas y haciendo las reformas a las cuales tú te comprometes. Entonces, en ese sentido, no hay que ver como un cuco al Fondo Monetario. El Fondo Monetario está haciendo su trabajo, está haciendo su papel, quiere garantizar que le devuelvan, que le paguen, ¿verdad? Pero siempre hay alternativas. Por ejemplo, el caso Bukele. Bukele dijo, voy a reducir el gasto público, vamos a arroparnos hasta donde nos dé la sábana, no vamos a permitir que el Fondo Monetario Internacional nos diga qué hacer, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Así también nosotros podríamos decir, no necesito el Fondo Monetario Internacional. Sí, porque nosotros tenemos nuestro propio camino para hacerlo, como lo hicieron los bálticos, que le dijo al Fondo Monetario, gracias, no voy a seguir tu receta, yo tengo mi propia receta, y le dio resultados, 2 años de ajuste y luego vino el crecimiento económico. El Ecuador también podría hacer lo mismo, y algún día podría decirle al Fondo Monetario, ok, hablemos, préstame, y el Fondo Monetario le va a decir, perfecto, a ti te presto al 2%, a ti te presto a 20 años, porque tu economía está ordenada, porque veo que has hecho las cosas bien, etcétera, etcétera. Por eso es que hay países como Chile, países como Panamá, países como Uruguay, a quienes les prestan a tasas del 3-4%, mientras que al Ecuador se le presta a tasas mucho más altas. Obvio, porque el riesgo país del Ecuador, porque el Ecuador no sigue manejando la economía como corresponde. Seguimos manejando mal la economía, seguimos en el burocratismo, seguimos en el Estado gigante al que hay que mantenerlo entre todos, etcétera. Gracias, querido amigo, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo, Ramón, y de nuevo felicitaciones al medio. Agradecido contigo. RTP